Existe un rincón en la Tierra donde el océano no concluye, sino que simplemente muda de color, donde el hielo, de varios kilómetros de espesor, oculta lagos enteros con vida, aislada del mundo por 15 millones de años, donde las orcas, depredadores formidables, cazan y someten a la ballena azul, la criatura más grande en la historia de nuestro planeta, y salen victoriosas, donde los pingüinos incuban a sus crías a 60 grados bajo cero, sin moverse de su sitio durante 2 meses consecutivos, donde el leopardo marino ofrece presas vivas a los humanos, quizás en un enigmático intento de enseñarles algo. Hoy vamos a hablar de la Antártida, no del continente que vemos en un mapa, sino de un lugar donde la vida se aferra y prospera, desafiando toda lógica imaginable. Y cuanto más avancemos en nuestra lista, más difícil les resultará creer que todo esto sucede en el mismo planeta que el nuestro. Empezamos. En el 10º puesto de nuestro ranking tenemos al petrel antártico, un ave que la mayoría no asociaría de inmediato con la Antártida, pero que silenciosamente mantiene en equilibrio todo el ecosistema del océano austral. Cuerpo blanco, alas oscuras, pico afilado, una silueta forjada por el propio océano para la vida sobre el agua. Pero tras esa aparente simplicidad, se esconde algo que hace que los ornitólogos hablen del petrel con una admiración palpable. Empecemos por lo que realmente define al petrel: su vuelo. Esta ave utiliza una técnica que los ingenieros aeronáuticos aún estudian con detenimiento. Se conoce como planeo dinámico. La clave está en que el petrel aprovecha la diferencia de velocidad del viento a distintas alturas sobre el agua. Justo en la superficie del océano, el viento es más lento debido a la fricción, mientras que a unos pocos metros de altura es considerablemente más rápido. El ave se zambulle, gana velocidad, luego asciende bruscamente, valiéndose de la inercia y la corriente favorable, y así repite el ciclo, casi sin mover una sola vez las alas. El petrel antártico anida tierra adentro, en el continente, llegando en algunos casos a 320 kilómetros de la costa oceánica. Piénsenlo, 320 kilómetros a través de uno de los paisajes más hostiles de la Tierra. Hielo desnudo, vientos huracanados, temperaturas bajo las cuales la piel humana desprotegida comienza a sufrir congelación en cuestión de minutos. El petrel cubre esta distancia de ida y vuelta en busca de alimento para su cría una y otra vez durante toda la temporada de reproducción. Construye sus nidos en las grietas de las rocas que sobresalen del hielo, sin hierba, sin ramas, sin ningún tipo de aislamiento, solo roca y viento. La hembra pone un único huevo, y ambos padres se turnan para protegerlo, mientras el otro vuela hacia el océano en busca de comida. Ahora, hablemos de lo que verdaderamente distingue al petrel de otras aves, y algo que pocos conocen. Esta ave posee uno de los aparatos olfativos más desarrollados entre todas las aves del planeta. La mayoría de las aves se orientan por la vista. El petrel, además, añade un olfato que opera a distancias que parecen increíbles. Es capaz de detectar una concentración de peces o krill bajo el agua desde una distancia de hasta 25 kilómetros. 25 kilómetros. Es aproximadamente la distancia del centro de una gran ciudad a sus suburbios más lejanos. Imagina que estás en un extremo de la ciudad y sientes el aroma de un plato específico en un restaurante del otro extremo. Así, más o menos, funciona el olfato del petrel antártico. Esto es precisamente lo que lo hace indispensable para el ecosistema. Encuentra alimento donde otros simplemente pasarían de largo. Y donde se alimenta el petrel, allí acuden otros. Involuntariamente, actúa como un navegador para decenas de otras especies. El petrel es también uno de los indicadores más importantes del estado del océano austral. Los científicos rastrean sus rutas de vuelo, zonas de alimentación y éxito reproductivo, y con estos datos sacan conclusiones sobre la temperatura del agua, la cantidad de krill y el estado de la capa de hielo. Esta ave, sin saberlo,
realiza un monitoreo constante para la ciencia de uno de los océanos menos estudiados del planeta. En las últimas décadas, la población del petrel antártico ha estado bajo una presión difícil de percibir a simple vista. El deshielo marino altera la distribución del krill, el alimento principal del ave. Los lugares donde los petreles se alimentaron durante generaciones se vuelven gradualmente menos productivos. Las aves se adaptan, vuelan más lejos, gastan más energía, pero esta adaptación tiene un límite. Y esto es lo que queda, una vez que eliminamos todas las cifras y los términos científicos. Existe un ave que vive sobre el océano más turbulento de la Tierra. Vuela cientos de kilómetros hacia el interior del continente más frío para criar un único pichón. Y lo hace una y otra vez, en condiciones donde un humano sin equipo no sobreviviría ni un día. El petrel antártico no sobrevive en la Antártida, vive en ella. La diferencia entre estas dos palabras es mucho mayor de lo que parece. ¿Qué les parece? ¿La capacidad de encontrar alimento por el olfato a 25 kilómetros sobre el océano abierto les cabe en la cabeza? Dejen en los comentarios lo que piensan al respecto. En la 9ª posición de nuestro ranking tenemos al lobo marino antártico, un animal que a principios del siglo XX estuvo al borde de la extinción y que hoy cuenta con varios millones de ejemplares. Es una de las historias de recuperación más asombrosas en la naturaleza salvaje y a la vez una de las más crueles. En el siglo XIX, balleneros y cazadores de pieles diezmaron la población del lobo marino antártico casi por completo. En apenas unas décadas de caza, la especie fue reducida a tal punto que las expediciones regresaban con las manos vacías. Simplemente no quedaban lobos marinos. Muchos científicos de la época consideraban la especie comercialmente extinta. Las islas de Georgia del Sur, donde antaño rugían colonias de miles de ejemplares, quedaron tan desoladas que uno podía desembarcar sin encontrar ni un solo animal. Pero algunas decenas de individuos sobrevivieron, ocultos en bahías de difícil acceso, donde los cazadores no llegaban. Y es de ellos de quienes descienden los millones de lobos marinos que hoy vuelven a poblar las costas de las islas antárticas. Genetistas que estudiaron la población actual descubrieron algo inquietante. Toda esta vasta población, que suma millones de individuos, presenta una diversidad genética extremadamente baja. De hecho, todos los lobos marinos antárticos de hoy son descendientes de un único y diminuto grupo de supervivientes. Esto significa que un virus grave o un cambio drástico en la base alimentaria podría golpear a toda la población al mismo tiempo, sin excepciones. El macho del lobo marino antártico es una criatura cuya existencia gira por completo en torno a una única tarea: controlar su territorio y mantener un harén. Durante la temporada de apareamiento, los machos no ingieren alimento alguno durante semanas. Simplemente permanecen en su porción de costa, ahuyentando a los rivales, con rugidos, con mordiscos y a veces con heridas graves. En este periodo, el macho pierde hasta un tercio de su propio peso. Y cuando la temporada concluye, se adentra en el océano para recuperarse y regresa al año siguiente. Imagina la costa en pleno apogeo de esta temporada. Cientos de animales, un ruido constante, el olor penetrante, la agresión flotando en el aire. Las hembras no eligen a su pareja al azar, evalúan el tamaño, el comportamiento y la persistencia del macho. Es la selección natural en vivo y en directo, desarrollándose cada año sobre las mismas rocas. Hay otro detalle, poco conocido por muchos. El lobo marino antártico es una de las pocas focas capaces de moverse en tierra con una velocidad sorprendente. Sus aletas delanteras están diseñadas de manera diferente a las de la mayoría de sus parientes. Literalmente camina sobre las rocas, y si es necesario, puede desarrollar una velocidad que un humano promedio no podría igualar en una distancia corta. Los investigadores que han trabajado en las colonias lo saben de primera mano. El lobo marino antártico resurgió literalmente de la nada.
Y hoy, al contemplar las colonias abarrotadas de Georgia del Sur, cuesta creer que hace 100 años aquí reinaba el silencio, y que toda esta diversidad de vida pende de un hilo genético del grosor del ojo de una aguja. El octavo puesto de nuestro ranking lo ocupa el albatros viajero, el ave con mayor envergadura alar de todo el planeta. Hasta 3,5 metros de punta a punta. No es solo un récord, es una filosofía de vuelo completamente diferente. El albatros apenas aletea. Utiliza una técnica de planeo dinámico llevada a la perfección. Durante horas, a veces días, se desliza sobre el océano, gastando menos energía en vuelo que en reposo. Científicos que les colocaron sensores obtuvieron datos que al principio se negaban a creer. El pulso del albatros en vuelo apenas difiere del de un ave posada. No vuela en el sentido convencional de la palabra. Simplemente se mantiene en el aire, dejando que el planeta gire bajo él. En un año, el albatros viajero recorre hasta 120.000 kilómetros. Esto equivale a 3 vueltas al mundo por el Ecuador. En toda su vida, y estas aves viven hasta 70 años, un albatros vuela una distancia comparable a varios viajes de ida y vuelta a la Luna. Y todo esto sobre el océano abierto, sin un solo punto de apoyo, sin referencias, sin tierra bajo sus alas durante semanas enteras. Los albatros jóvenes, después de su primer vuelo desde el nido, no regresan a tierra firme entre 3 y 10 años. Simplemente se adentran en el océano y allí viven. Duermen directamente sobre el agua, meciéndose con las olas, o echan una cabezadita en pleno vuelo, desconectando alternativamente los hemisferios cerebrales. Esto no es una metáfora. Estas aves son realmente capaces de dormir en movimiento, manteniendo el control de su cuerpo con una mitad activa del cerebro, mientras la otra descansa. Pero hay algo que impacta más que cualquier cifra sobre distancias y velocidades. Los albatros forman parejas para toda la vida. Regresan al mismo compañero año tras año, después de meses de vagar en solitario sobre el océano, habiéndose dispersado en diferentes direcciones del mundo. El reencuentro tras la separación va acompañado de un complejo ritual, posturas especiales, toques con los picos, sonidos que cada pareja interpreta a su manera. Es su lenguaje personal, forjado a lo largo de años de convivencia. Cuando uno de los compañeros muere, el otro a menudo pasa la siguiente temporada en soledad, sin aparearse. Los ornitólogos han registrado casos en los que un albatros enviudado regresaba al mismo lugar de anidación durante varios años consecutivos, a un sitio donde ya nadie le esperaba. Hay algo en esto que es difícil de explicar únicamente por la biología. El albatros viajero pasa años en el aire, tocando tierra solo para criar un polluelo, y de todo el vasto e interminable océano, regresa sin falta al único ser que lo conoce de verdad. 70 años. Una sola pareja. La misma costa. El séptimo puesto de nuestro ranking lo ocupan los pingüinos. Y aquí no nos referimos a una sola especie, sino a un grupo entero de criaturas, cada una de las cuales ha resuelto el desafío de la supervivencia en la Antártida a su manera. 3 estrategias completamente distintas, un mismo entorno, y ninguna de ellas parece ser fruto de un compromiso. Empecemos con el pingüino emperador y vayamos directo al grano. Es la única ave del planeta que se reproduce en pleno invierno antártico. No a pesar del frío, sino utilizándolo a su favor. Mientras la mayoría de los seres vivos del hemisferio sur huyen del invierno hacia el norte, el pingüino emperador se adentra en el continente, allí donde la temperatura desciende hasta los 60 grados bajo cero y el viento alcanza los 200 kilómetros por hora. Es allí, en la oscuridad más absoluta de la noche polar, donde la hembra pone el huevo e inmediatamente se dirige al océano para alimentarse. El macho se queda solo. Permanecerá de pie sobre el hielo sin alimentarse ni una sola vez durante 120 días. 2 meses. Sosteniendo el huevo sobre sus patas, bajo un pliegue de piel del abdomen, pierde casi la mitad de su peso. Para sobrevivir a un frío tan intenso, los machos se agrupan formando densas formaciones, las llamadas tortugas,
y giran lentamente para que cada uno, por turnos, se sitúe en el centro cálido y en el borde helado. Esto no es un instinto de masa, es un comportamiento colectivo coordinado que los científicos estudian como modelo para el diseño de sistemas de intercambio de calor distribuido. Cuando la hembra regresa, encuentra a su macho sin error entre miles de aves idénticas, guiándose por su voz. Cada pingüino emperador posee una huella vocal única, y la pareja se reconoce en el bullicio de una colonia de miles de individuos desde una distancia en la que un humano ya no distinguiría nada. El pingüino Adelia tiene un carácter completamente diferente. Pequeño, agresivo y absolutamente intrépido. Ataca a las personas sin previo aviso si se acercan demasiado al nido, y construye ese nido con piedras que roba a sus vecinos con precisión quirúrgica, justo cuando estos se despistan. Investigadores que han observado las colonias de Adelia describen lo que sucede como un continuo, pequeño crimen. Todos roban piedras a todos, y la economía de la colonia se sustenta en una redistribución constante del material de construcción. El pingüino papúa cierra esta terna, y lo hace con un récord. En el agua, acelera hasta los 36 km por hora, lo que lo convierte en el ave más veloz bajo el agua del planeta. En tierra firme parece torpe, pero en cuanto se sumerge en el agua, se convierte en una criatura completamente diferente. Su cuerpo en el agua funciona como un torpedo, denso, hidrodinámico, con aletas que generan un empuje con una eficacia inalcanzable para cualquier solución de ingeniería humana de tamaño comparable. 3 especies. 3 respuestas totalmente distintas a una misma pregunta. ¿Cómo sobrevivir donde nadie debería hacerlo? Y cada una de esas respuestas es efectiva. El 6º puesto de nuestra clasificación lo ocupan las focas de Weddell, mamíferos que viven más lejos del ecuador que cualquier otra especie de sangre caliente en el planeta y pasan la mayor parte de su vida donde la luz del sol no llega en absoluto. Imaginad el espacio bajo el hielo antártico. Oscuridad total. Una temperatura del agua de unos 2 grados bajo cero. No baja más solo porque el agua salada se congela a una temperatura inferior a la del agua dulce. La presión a varios cientos de metros de profundidad es tal que los pulmones humanos se reducirían al tamaño de un puño. La foca de Weddell vive en este espacio como si fuera su casa. Se sumerge hasta 600 metros de profundidad y permanece bajo el agua hasta 80 minutos con una sola bocanada de aire. Para que os hagáis una idea, los apneístas profesionales que entrenan durante años consideran un resultado de clase mundial aguantar la respiración durante 22 minutos en estado inmóvil. La foca de Weddell lo hace en movimiento, en aguas heladas, cazando presas en la oscuridad más absoluta. La fisiología que le permite hacer esto está diseñada de manera fundamentalmente distinta a la humana. Al bucear, su corazón se ralentiza de los 120 latidos por minuto habituales a solo 4 o 6. El flujo sanguíneo se redistribuye. El oxígeno se dirige exclusivamente al cerebro y al corazón, mientras que los demás órganos operan temporalmente en un modo de consumo mínimo. El bazo de la foca, a diferencia del humano, es un reservorio completo de sangre rica en oxígeno y al sumergirse, libera esta reserva en el torrente sanguíneo. Esto no es una simple adaptación, es un sistema fisiológico distinto que nosotros, sencillamente, no poseemos. Pero hay algo en la foca de Weddell que sorprende incluso a los investigadores más experimentados. Ella perfora agujeros en el hielo con sus dientes. Cuando la superficie se congela y el acceso al aire se bloquea, la foca literalmente se abre paso, con movimientos circulares de la cabeza, desgastando sus incisivos contra el hielo. Los dientes de los ejemplares adultos a menudo están desgastados hasta la base, precisamente por esta razón. Y cuando los dientes se desgastan por completo, el animal pierde la capacidad de mantener los agujeros y muere. La esperanza de vida de la foca de Weddell está en gran medida determinada por el estado de sus dientes. Bajo el agua, estos animales se comunican mediante sonidos que los investigadores
describen como una mezcla entre el arma láser de una película de ciencia ficción y el canto de una criatura alienígena. Silbidos, trinos, señales pulsantes, un rico lenguaje acústico que hasta ahora solo ha sido descifrado parcialmente. Los científicos registran docenas de tipos de señales consistentes, pero ¿qué es exactamente lo que las focas se comunican entre sí, en la oscuridad bajo el hielo? Sigue siendo en gran medida una pregunta abierta. La foca de Weddell existe en el límite de lo que es posible para un animal de sangre caliente, y cada vez que emerge por un agujero y toma su primera bocanada de aire después de 80 minutos bajo el agua, es un pequeño milagro fisiológico que ocurre aquí cada día. La quinta posición de nuestro ranking la ocupa el elefante marino del sur, el animal carnívoro más pesado del planeta. No uno de los más pesados, el más pesado. Los machos alcanzan las 4 toneladas de peso y los 6 metros de longitud. Para que te hagas una idea de la escala, es como estacionar 2 todoterrenos de tamaño completo, uno encima del otro, e imaginar que esa mole respira, se mueve y es capaz de alcanzar una velocidad a la que no podrás competir en tierra firme. Pero no empecemos por el tamaño, sino por lo que ocurre en la orilla durante la época de apareamiento. Porque es uno de los espectáculos más brutales y salvajes de la naturaleza antártica. Los machos de elefante marino del sur llegan a la costa antes que las hembras para establecer su posición. El macho dominante, al que aquí se llama maestro de playa, beach master, controla un segmento de costa con varias decenas de hembras. Mantener ese estatus significa luchar. Constantemente. Los aspirantes emergen sin cesar, y cada enfrentamiento es una colisión de 2 animales que suman entre 6 y 7 toneladas. Se alzan sobre sus aletas traseras en toda su estatura, se golpean con el pecho y el cuello, y desgarran la gruesa piel con sus poderosos colmillos. La costa, después de estas batallas, queda literalmente teñida de sangre, y esto no es una exageración retórica para dramatizar, es una descripción literal de lo que captan las cámaras de los investigadores. El vencedor se gana el derecho a aparearse. El perdedor se retira, o yace inmóvil si la contienda fue especialmente brutal. Un macho dominante puede aparearse con hasta 50 hembras en una temporada, casi sin alimentarse. Pierde hasta un 40% de su peso durante la época de celo y se adentra en el océano para recuperarse, con la esperanza de regresar un año después e intentarlo de nuevo. En el océano, el elefante marino del sur se transforma en una criatura completamente diferente. La masa torpe y pesada en tierra firme se convierte en un buceador fenomenal. Desciende a profundidades de hasta 2000 metros, más que la mayoría de los submarinos militares, y puede permanecer bajo el agua hasta 120 minutos. Al sumergirse, su ritmo cardíaco disminuye a solo 4 latidos por minuto. Su sangre contiene el doble de hemoglobina que la humana, y sus músculos almacenan oxígeno en cantidades inalcanzables para cualquier mamífero terrestre. A esa profundidad reina la oscuridad total, una presión de 200 atmósferas y una temperatura del agua cercana a 0 grados. Y el elefante marino del sur caza allí grandes calamares y peces con una eficacia que los científicos aún no comprenden del todo, porque observarlo a esas profundidades es prácticamente imposible. Hay animales que impresionan por su tamaño, hay otros que lo hacen por su fuerza. El elefante marino del sur impresiona porque combina ambas cosas, y además existe simultáneamente en 2 mundos que no tienen nada en común. La orilla, donde todo se decide a base de fuerza bruta y rugidos ensordecedores. Y el abismo, donde impera el silencio absoluto. En la 4ª posición de nuestro ranking se encuentra el leopardo marino, la única foca del planeta que caza animales de sangre caliente. No peces, no krill, sino pingüinos, crías de otras focas y, si la ocasión lo permite, cualquier cosa que se acerque lo suficiente al agua. Este animal es un caso aparte en toda la fauna antártica,
no por su tamaño ni por su fuerza, sino por su carácter. La apariencia del leopardo marino engaña. Su cuerpo alargado, una cabeza casi reptiliana y una boca desproporcionadamente ancha. Cuando yace sobre un témpano de hielo, parece lento y torpe. Pero en cuanto se zambulle en el agua, se transforma en una criatura completamente distinta. El leopardo marino alcanza velocidades de hasta 40 km/h bajo el agua y es capaz de cambiar de dirección instantáneamente en el denso líquido, de tal forma que un pingüino, que un momento antes escapaba de él, de repente se encuentra justo delante de sus fauces. La caza de pingüinos por parte del leopardo marino es un capítulo aparte. Se posiciona en el borde del hielo, allí donde los pingüinos entran o salen del agua. Espera, a veces, durante horas. En cuanto el pingüino salta, el leopardo ya está ahí. Una vez que atrapa a su presa, no solo la mata, sino que la sacude violentamente en la superficie del agua con movimientos bruscos de cabeza, literalmente vaciando todo su contenido hasta que solo queda la carne. Puede parecer brutal, pero es una técnica extremadamente eficaz, perfeccionada por la evolución. La boca del leopardo marino merece una mención especial. Sus dientes están diseñados de forma dual. Los delanteros son colmillos afilados para capturar y sujetar presas grandes, mientras que los traseros tienen coronas trilobuladas que funcionan como un tamiz para filtrar el krill. Un solo animal, dos formas de alimentación fundamentalmente distintas, una única dentadura. Esta solución evolutiva es tan elegante que los biólogos la emplean como ejemplo de libro de texto de adaptación universal. Ahora, hablemos de lo que hace al leopardo marino verdaderamente inusual y que va más allá de la conversación habitual sobre depredadores. En 2006, el fotógrafo británico Paul Nicklin se sumergió en las aguas antárticas y se encontró cara a cara con una gran hembra de leopardo marino. Lo que sucedió a continuación lo describe como una de las experiencias más extrañas de su vida. El animal empezó a traerle pingüinos vivos, sujetándolos en sus fauces y empujándolos hacia el fotógrafo. Luego, muertos. Y luego, de nuevo, vivos. Durante 4 días, la hembra regresó una y otra vez con presas, evidentemente intentando enseñarle algo o alimentar a esa extraña y desamparada criatura con traje de neopreno que no sabía cazar por sí misma. Nadie puede decir con certeza qué pasaba exactamente por la mente de este animal. ¿Instinto maternal? ¿Un comportamiento social trasladado a un objeto desconocido? ¿La curiosidad de un depredador que se enfrenta por primera vez a algo que no encaja en su visión del mundo? No hay respuesta. Y esto es, quizás, lo más inquietante del leopardo marino. No son sus dientes ni su velocidad, sino lo que evidentemente ocurre tras sus ojos, algo más profundo que un mero cálculo de cazador. El tercer puesto de nuestro ranking lo ocupa la ballena jorobada, y si creen saberlo todo sobre este animal solo porque han oído hablar de sus cantos, en realidad apenas conocen una mínima parte de lo que lo convierte en una de las criaturas más asombrosas del planeta. La ballena jorobada pesa hasta 40 toneladas y puede alcanzar los 16 metros de largo. A pesar de ello, salta regularmente fuera del agua por completo. En un salto que se conoce como breaching, su cuerpo se eleva casi por completo sobre la superficie antes de caer de nuevo con un estruendo que resuena a varios kilómetros de distancia. El por qué una criatura de 40 toneladas gasta tanta energía en este salto sigue siendo objeto de debate entre los científicos. Existen varias teorías: comunicación, eliminación de parásitos, demostración de fuerza. Pero presenciar esto en vivo, según quienes lo han visto, es uno de los espectáculos más impactantes y sobrecogedores de la naturaleza. Pasando a la caza, es aquí donde la ballena jorobada demuestra algo que difícilmente podría reducirse a un simple instinto. Grupos de ballenas cazan de forma coordinada utilizando la técnica de la red de burbujas. Una o varias ballenas se sumergen y comienzan a nadar en espiral alrededor de un banco de peces o krill, exhalando aire. Las burbujas ascienden,
formando una pared cilíndrica que los peces no se atreven a atravesar. La presa se concentra en el centro. En ese momento, las ballenas irrumpen desde abajo con las bocas abiertas, de forma coordinada, simultánea, cada una conociendo su rol dentro del grupo. Esto requiere planificación, distribución de roles y sincronización de acciones entre varios individuos. Diferentes grupos de ballenas jorobadas emplean distintas variaciones de esta técnica y las transmiten a las siguientes generaciones. Es un comportamiento cultural en el sentido biológico de la palabra, no un instinto fijado genéticamente, sino una habilidad adquirida que se enseña y se aprende. Ahora hablemos de sus cantos, pero no de la forma en que los han escuchado. Los cantos de las ballenas jorobadas los interpretan solo los machos, y únicamente durante la temporada de apareamiento. Cada temporada la canción cambia, gradualmente, de un individuo a otro, como si una ola de moda musical recorriera la población. Científicos que compararon grabaciones de distintos extremos del océano descubrieron un patrón asombroso. Una nueva melodía, registrada por primera vez en un grupo de ballenas cerca de las costas de Australia, aparecía años después en ballenas cerca de las costas de Brasil. A través de todo el Océano Pacífico y el Atlántico, sin ningún contacto físico entre las poblaciones. ¿Cómo se transmite exactamente esta señal musical a tales distancias? Es una de las grandes incógnitas sin resolver de la biología de las ballenas. La ballena jorobada se alimenta hasta de 1,5 toneladas de krill y pescado al día en aguas antárticas, acumulando reservas de grasa antes de su larga migración hacia los trópicos, donde se reproducirá apenas alimentándose durante meses. Su vida se rige como un péndulo entre dos extremos, la abundancia antártica y el ayuno tropical. Y en ambos estados, este animal permanece fiel a sí mismo, colosal, complejo y mucho más inteligente de lo que se suele pensar. En el segundo puesto de nuestro ranking tenemos a la ballena azul, y aquí es crucial dimensionar su magnitud de inmediato, porque sin entender esto, todo lo demás no tendrá el peso que se merece. La ballena azul es la criatura más grande de cuantas han habitado jamás la Tierra. No me refiero a las que viven actualmente, me refiero a todas. En toda la historia de la vida en este planeta, incluyendo todas las eras de dinosaurios, todas las reptiles marinas del Mesozoico y todo lo que alguna vez caminó, nadó o se arrastró, nada ha sido más grande que la ballena azul. Este es un dato que conviene tener presente mientras seguimos adelante. La longitud de una ballena azul adulta puede alcanzar los 33 metros. Su corazón pesa unos 600 kilogramos, aproximadamente como un coche pequeño, y late a una frecuencia de entre 2 y 10 pulsaciones por minuto. La aorta de una ballena azul es tan ancha que, teóricamente, un niño recién nacido podría nadar a través de ella. Su lengua pesa tanto como un elefante adulto. Cada inspiración le permite albergar cerca de 2.000 litros de aire. El chorro de agua que expulsa al exhalar se eleva hasta los 9 metros de altura, visible a varios kilómetros de distancia. Y aún así, la ballena azul se alimenta de krill, unas criaturas de apenas unos centímetros de longitud. El animal más grande en la historia de la Tierra subsiste gracias a uno de los más pequeños. En un solo día, puede llegar a consumir hasta 4 toneladas de estos diminutos crustáceos, filtrando el agua a través de sus barbas de ballena. Este es uno de los mecanismos de alimentación más eficientes de la naturaleza y a la vez uno de los más vulnerables, porque toda la vida de la ballena azul depende de la concentración de krill en zonas específicas del océano. Una cría de ballena azul nace con unos 7 metros de longitud y casi 3 toneladas de peso, lo que ya al nacer la hace más grande que la mayoría de los animales del planeta. En sus primeros meses de vida, gana alrededor de 90 kilogramos al día. 90 kilogramos cada día. Es el crecimiento más rápido entre todos los animales que han existido en la Tierra. La voz de la ballena azul es el sonido más potente producido por cualquier animal en el planeta. Sus señales infrasónicas
alcanzan los 188 decibelios, más fuerte que un motor a reacción, y se propagan miles de kilómetros bajo el agua. Las ballenas se comunican a través de cuencas oceánicas enteras, oyéndose a distancias difíciles de imaginar. Antes de la aparición del transporte marítimo industrial, que llenó los océanos con el ruido de los motores, las ballenas azules podían escucharse unas a otras prácticamente en cualquier punto del océano global. Y es aquí donde la historia toma un giro dramático. En el siglo XX, la humanidad estuvo a punto de aniquilar por completo esta especie. En 70 años de caza industrial de ballenas, se sacrificaron más de 360.000 ballenas azules. Cuando se implementó la moratoria sobre la caza de ballenas en 1966, la población se había reducido a unas 3.000 a 5.000 individuos, partiendo de los 200 o 300.000 originales. La especie se encontraba a pocas décadas de su extinción total. Si la prohibición se hubiera adoptado 20 años más tarde, las ballenas azules, según los cálculos de los científicos, ya no existirían. ¿Creéis que la humanidad es realmente capaz de detenerse a tiempo cuando hay algo tan inmenso y tan indefenso en juego frente a nosotros? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. La primera posición de nuestro ranking la ocupan las orcas, y esto no es casualidad. Cada animal de nuestra lista se topa en algún momento con una orca. Y para la mayoría de ellos, ese encuentro termina de la misma manera. La orca no es el animal más grande del océano, tampoco el más rápido, pero es el único depredador en esta lista que caza a todos los demás, a los pingüinos, a las focas de Weddell, a los elefantes marinos, a los leopardos marinos, a las ballenas jorobadas y a la ballena azul, la criatura más grande en la historia de la Tierra. La orca se encuentra en la cúspide de la cadena alimenticia antártica, no porque sea más fuerte que todos individualmente, sino porque es más inteligente que todos ellos juntos. Para empezar, la orca no es una especie única en el sentido conductual. En las aguas antárticas existen al menos 4 ecotipos distintos de orcas, cada uno especializado en una presa específica y con estrategias de caza completamente diferentes. Algunas cazan exclusivamente peces, otras se especializan en focas, y otras, y esto es lo más asombroso, persiguen ballenas grandes. Estos grupos no se mezclan, no se cruzan y no adoptan las estrategias de los demás. De hecho, son culturas distintas dentro de una misma especie biológica. La técnica de caza de focas que descansan sobre témpanos de hielo se ha convertido en uno de los ejemplos más documentados de comportamiento cultural en animales. Un grupo de orcas se acerca coordinadamente al témpano, evalúa su tamaño y la posición de la foca, y luego se sumerge sincrónicamente, creando una ola que o bien arrastra a la foca al agua, o bien rompe el témpano. Si la primera ola no funciona, las orcas repiten la maniobra, una y otra vez, metódicamente, sin prisa. Esta técnica no la heredan genéticamente las crías de orca. Se les enseña. Las madres, literalmente, entrenan a los jóvenes, permitiéndoles observar y luego participar en la caza bajo la supervisión de individuos experimentados. La caza de la ballena azul es un capítulo aparte. Un grupo de orcas rodea a la ballena, impidiéndole sumergirse. Unas bloquean el movimiento desde arriba, otras atacan por los flancos, y otras golpean desde abajo. El objetivo no es matarla rápidamente, sino agotarla. Las orcas muerden las aletas y la cola, ralentizando a la víctima. No tienen prisa. La ballena azul no tiene oportunidad de escapar, solo de ganar tiempo. Una cacería así puede durar varias horas. Lo que hace de la orca un ser verdaderamente excepcional es la estructura de su vida social. Las orcas viven en grupos matriarcales, donde domina la hembra más anciana. Ella es la guardiana del conocimiento del grupo, recuerda dónde y en qué época del año se concentra la presa, qué técnicas funcionan en condiciones específicas, cómo reaccionar ante situaciones inusuales. Estudios han demostrado una conexión directa entre la presencia de la hembra mayor en el grupo y la supervivencia de las crías.
Cuando ella muere, el grupo se vuelve más vulnerable. No de inmediato, poco a poco, porque con ella se va la experiencia acumulada que no está registrada en ningún otro lugar más que en su memoria. Las orcas son los únicos animales, además del ser humano, cuyas hembras viven mucho más allá de la edad reproductiva. Una hembra de orca deja de reproducirse alrededor de los 40 años, pero sigue viviendo hasta los 90. Pasa esas décadas posteriores a la edad reproductiva, transmitiendo conocimientos al grupo. La evolución la ha conservado no para la reproducción, sino para la enseñanza. Este fenómeno se conoce como la hipótesis de la abuela, y en los humanos también existe. Simplemente no estamos acostumbrados a pensar que lo compartimos con las orcas. En la Antártida, la orca no es solo un depredador en la cúspide de la cadena alimenticia. Es un animal con cultura, con memoria, con estructuras sociales que se transmiten de generación en generación. Un ser que caza al mayor representante de la vida en la Tierra, y lo hace no por la fuerza, sino por el intelecto y la coordinación. Esta ha sido la primera entrega, y si durante esta hora han aprendido una sola cosa que haya cambiado su percepción de lo que ocurre en el otro extremo del planeta, entonces no ha sido en vano. El siguiente vídeo ya está casi listo, y será igual de interesante. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y dejar su comentario. Y yo, por mi parte, escucharé sus deseos y me esforzaré por crear contenido de la mejor calidad. ¡Que tengan un buen día!